Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Llegamos a Shabbat, llegamos a Shabbat. Así que bienvenidos a otra clase de estas de Génesis, pero hoy en Shabbat, este atardecer de este día, ¿qué día estamos hoy? A 11 de abril 2024 del calendario gregoriano. Y vamos a ver el día 23 del calendario, comenzando, ¿verdad? Vamos a ver si es ese mismo. El 12 de abril del calendario gregoriano del 2024. Y día así mismito, 24. Comenzando el día 24 del primer mes del calendario de nuestro Padre, o el calendario original. Así que, así como ustedes estoy yo estoy un poquito más adelantadita, pero todavía, ya yo digerí y ahora es que estoy acostumbrándome, ¿verdad?, a lo que es el cambio del calendario en mi cabeza. Ahora a ustedes les toca digerir la información para luego, entonces, comenzar esos cambios cuando comiencen a entenderlo bien. ¿Y qué de especial tiene este Shabbat? Que este Shabbat no es como cualquier otro que hayamos celebrado antes. ¿Y por qué yo digo eso? Porque desde que comenzó este año específicamente, en ese atardecer del equinoccio de primavera de este pasado 20 de marzo de 2024, comenzamos a estar corriendo el calendario original de nuestro Padre por primera vez en tantos y tantos y tantos años. Y yo digo comenzamos, pero solamente las personas que junto a mí han estado, ¿verdad?, recibiendo esta información. Y un muchacho que, si no me equivoco, está en Turquía o Egipto, que tiene varios seguidores ya también, que también tiene revelado ese calendario. Papá le ha ido revelando de igual manera. Y yo estoy, ya le dejé saber, ¿verdad?, que yo he recibido la misma revelación. A ver cuando me conteste, para que entienda cómo nuestro Padre está juntándonos entre todas las naciones a esos poquitos, ¿verdad?, que papá está revelándole lo que es su verdad. Mientras más nosotros estemos queriendo conocer a nuestro Padre, así como nos decía Jeremías, si no me equivoco, 29, 12, 13, algo así. Por ahí está escrito, lo pueden googlear, donde decía que cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, ahí es que Él aparece. Y así ha sido cuando nosotros comencemos a sentir ese espíritu de temor al Padre tan latente. Ahí es que lo vamos a parar, no vamos a parar de buscarlo con todo nuestro corazón, y ahí es que Él va a empezar a abrirse de la forma más espectacular, a entregarnos a aquellos tesoros ocultos que siempre están escritos, pero que uno nunca lo entiende. ¿Qué será eso? Y es la forma más pura de conocerlo a Él. Ay, a mí me ha fascinado muchísimo, porque es literalmente un despertar, es literalmente quitar cegueras, es haber entendido que estábamos ciegos, todo era oscuridad y que de ahora todo se ve así tan claro, es haber entendido cuán alejado habíamos estado de Él, y que ahora Él nos pueda llamar así: tú eres mi hijo, tú eres mi novia, tú eres mi... Bueno, es algo como... es algo diferente a lo que nos acostumbraron a decir, sobre todo en las iglesias, de lo que se siente tener el Espíritu Santo adentro o esa presencia al lado. Es algo muy diferente a lo que nos acostumbraban contar, porque ya la comunicación es directa, ya somos parte de lo que está escrito. Ya nosotros nos convertimos en parte de lo que está escrito. Y le podemos decir a otros, las experiencias definitivamente no van a ser testimonios que... Es más, nos vamos a acostumbrar a lo sobrenatural. Me fascina. Pues, ¿qué les puedo contar? Que esta semana, ayer fue muy cómico, porque ayer, que fue día... le estaba dejando saber, ve que cómo me distraigo. Le estaba dejando saber por qué este Shabbat era más especial que los demás. Y es que cuando digo los demás, es los demás Shabbat que hayamos conocido anteriormente. Porque desde que comenzamos este año, ese calendario original,
empezamos a celebrar el Shabbat en su día original, en su séptimo día de la creación, que precisamente este año cayó de viernes para sábado. Para que papá nos dice, como quien dice, yo le voy a revelar esto en el momento, en el lugar y en el tiempo exacto donde ellos no vayan a tener tanta confusión, porque han tenido tanta que le tengo que revelar algo en un momento donde no empiecen a celebrarlo lunes ni martes. ¿Por qué? Porque en el momento cuando decidieron cambiar los calendarios hace muchos años atrás, obviamente este calendario gregoriano, ese que se le pusieron los nombres de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a los días, pues no corre igual que el de nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Que nosotros siempre hemos pensado que el sábado es el séptimo día y que por eso ese nombre viene, ¿verdad? Pero si el calendario original tenía 364 días solamente y el gregoriano le añadió uno más, y con el pasar de los años le siguieron añadiendo uno cada 4 años para poder nivelar porque se desnivelaba. Y luego en un año específico quitaron 10 días del mes de marzo. Imagínense qué día se supone que sea el sábado. No es el séptimo día de la creación, es el séptimo día del calendario gregoriano, pero no el de la creación. Por eso es que vamos a ver que este año, este calendario original de nuestro Padre sí cae exactamente el séptimo día con lo que es el atardecer del viernes, ¿verdad? Como hoy, y hacia el atardecer del sábado, que es cuando termina. Pero van a ver que cuando llegue el equinoccio de primavera del 2025, que es cuando ya cambia el año completamente, van a ver que cambia el día, el séptimo día de la creación cambia, ya no será de viernes para sábado, será de otro de los días, no se lo voy a decirles de ahora cuál es. Pero que es rico que estén aquí para que comencemos este Shabbat de una manera exciting, de una manera súper emocionante. Por eso es más especial que los demás, porque lo estamos celebrando el día correcto, el día que fue nuestro Padre diciéndonos el séptimo día. Hoy sí sabemos que es el séptimo día de la creación, no el que nos imaginábamos, no el que el hombre nos había enseñado a hacer. Y tengo tantas cosas para contarles, porque aparte de que ayer yo juraba que venía el Shabbat y yo estaba apurada haciendo todas mis cosas, y cuando ya está llegando la tarde yo caigo en cuenta y yo, espérate, el Shabbat no es hoy, es mañana. Yo estaba tan excited por recibir el Shabbat que yo estaba ayer buscando cómo hacer todas las millas para poderlo recibir, y era hoy. Imagínense cómo está mi cabeza ya emocionada cada vez que lo quiero recibir. Y así se van a poner ustedes cuando conozcan la bendición de recibir un Shabbat, de honrarlo de la manera en que nuestro Padre nos pidió. Así que, ¿qué les puedo decir? Vamos a comenzar con una oración para invitar a papá así mismito a que se siente aquí junto a nosotros y que nos ponga en sus brazos, así como dice la canción, y que así mismito comience él como si fuéramos unos niñitos alrededor de él sea quien nos vaya llevando de la mano a conocer no solamente un poco más acerca de este día tan sagrado para él, sino de esta nación que se está formando en las Escrituras cuando vayamos leyendo en estos capítulos de Génesis que nos toca hoy. Gracias, papá, por esta bendición que me has permitido de dejarle a mis hermanos, esta bendición de conocerte de esta forma, de que hoy así mismito, en este día de Shabbat, tú me permitas junto a ellos, de que ellos puedan seguir escuchando tu historia, la historia que tú formaste con cada uno de nuestros padres, patriarcas, hermanos mismos, y que Yeshua así mismito vino a dejarnos dicho, vayan al principio a conocer a mi Padre, para que ustedes también puedan entender cómo poder ser hijos y así poder entrar a ese reino. Y hoy estamos todos unidos aquí en cada uno de nuestros hogares, Señor, escuchándote hablar a través de mí para entender así mismito desde el principio cómo poder ser parte de ese reino, cómo poder reconocer si éramos hijos y sobre todo cómo sentirnos así mismito tan amados como lo fue Yeshua para ti. Gracias, mi Señor amado, por la preparación que nos estás brindando para ser cada uno de esas novias perfectas para tu Hijo más amado, que es Yeshua HaMashiach, para ese regreso de Él. Porque no sabemos el día y la hora así mismito, Señor, pero sí sabemos que vamos a estar preparados y que desde este momento tú nos estás separando aparte para que así mismito lo podamos lograr. Porque no debemos enfocarnos en el día exacto de esa llegada, pero sí nos debemos enfocar en estar listos para ese recibimiento, para no estar asombrados ni con miedo, sino recibiéndolo con gozo, Señor. Gracias.
Gracias por traernos de vuelta a casa. Gracias por permitir escuchar tu silbido, tu voz, Señor, para que así mismito con humildad hoy estemos escuchándote a ti, ser quien habla a través de mi voz. Todo lo que mis hermanos necesitan escuchar, Señor amado. Gracias nuevamente por permitirnos recibir este Shabbat original tuyo, este Shabbat verdadero, con este amor tan grande y con esta honra que te debemos a ti. Gracias nuevamente y en el nombre de Yeshua HaMashiach ponemos este día de Shabbat y esta clase en tus manos, Señor amado. Amén y amén. Ay, ay, ay. No, yo me siento tan emocionada porque ya mis viernes no son iguales, sobre todo los de este año, ¿verdad? Que van a ser ese Shabbat original. Antes estaba buscando qué hacer y ahora estoy esperando que llegue ese día para estar así mismo recibiendo esa bendición de mi Padre junto a mí, así mismito. Si estoy acompañada junto a mis hijos, con mis amigos o con mis familiares, pues amén, los recibo de igual manera, y si estoy solita también. Van a aprender el gozo, el deleite que se siente así mismito, conocer que es ese día. Y quería antes de contarles un poquito acerca del Shabbat, hay una clase que yo puse en el canal, ¿verdad?, de los valientes de papá en YouTube, que se llama El verdadero Shabbat, y ahí van a conocer muchísimo, no solamente que fue un día santificado, porque en realidad el Shabbat no es un día, el Shabbat es un descanso que se celebra el séptimo día, es una honra que se le entrega a nuestro Padre ese séptimo día. Van a ver en esa clase, yo voy a estar leyendo unos pedacitos de esa clase para que entiendan qué relevancia había entre el Shabbat, Jacob con sus hijos, ¿verdad?, esa nación de Israel, y Yeshua, Jesús, como lo hemos conocido. ¿Qué había en común entre esas tres cosas? Y definitivamente, así mismo nuestro Padre santifica a Jacob y a sus hijos, ¿verdad?, a esa nación diseñada por él, llamada Israel, que no es el país que conocemos, sino los hijos verdaderos, cómo se van formando. A eso se les conoce como Israel. Todavía hay muchos que no se han formado. Así que cuando llegue esa nueva Jerusalén, es quien estará recibiendo todos esos hijos de nuestro Padre, verdaderos hijos, santificados así como el Shabbat. Pero que también nos vamos a enterar de que Yeshua mismo dijo que la esencia es el Padre, pero el Shabbat es el Hijo. Y que así nuestro Padre nos quiere invitar a entender que Yeshua es el resultado de haber honrado a nuestro Padre. Así mismo, como me ha dicho en 2 o 3 ocasiones, sobre todo en esa clase del verdadero Shabbat, cómo Él ha revelado esas palabras de que Yeshua es el resultado de haber honrado a nuestro Padre. O sea, el Shabbat, así como Yeshua siempre dijo que Él es el Shabbat. El Shabbat es el resultado, ese descanso real, esa paz absoluta que Yeshua siempre nos dijo que nos iba a brindar. La paz te entrego, mi paz te doy. Y esa paz que Él te entrega, eso es lo que se le conoce como Shabbat. Y solo llega con la honra que le entregamos a nuestro Padre. Por eso es que Él nos invita a celebrarlo de esta forma, para que vayamos aprendiendo cómo es confiar en Él, tener fe en Él, ¿verdad? Así le hizo a los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando los sacó de Egipto para comenzar a enseñarles sus leyes. Él comienza primero con el Shabbat, para que ellos comiencen a confiar en que Él es el proveedor, para que ellos comiencen a confiar y a tener fe en Él. Y así nos está haciendo a nosotros ahora, sacándonos de Babilonia y de Egipto y de 1000 religiones, de miles de doctrinas, miles de enseñanzas, miles de culturas, donde nunca habíamos entendido cómo realmente relacionarnos con Él. Y así nos está sacando y comenzando a entregarnos esa revelación, sobre todo del Shabbat. Así que voy a poner esa alabanza preciosa que papá nos diseñó para nosotros, para esos que ahora entendemos que somos hijos, como Él nos dice así mismito: llámame Padre, no me llames de otra forma. Y así mismito, antes de seguir, en el canal de YouTube hubo alguien que, y lo quiero decir por medio de que, para que entiendan a veces cómo el enemigo se atraviesa, ¿verdad? Intenta interponerse a través de personas que no se están dando cuenta que están siendo utilizadas, ¿verdad?, por él, para desviar, ¿verdad?, distraer
Y entonces en una clase tan hermosa como lo que es la armonía del mundo, una clase que está ahí entregando una revelación que nunca antes se había sido entregada de lo que es el calendario original, justo en esa misma clase me escriben un comentario de que no, señorita, no se le llama papá, el Eterno se le conoce, ¿verdad? Como los diferentes nombres que él puso, la persona puso ahí, pero no sé si era mujer o hombre. Me dice así como que Yahweh, Yuke Bakeire, no sé qué más escribió. Pero yo lo único que sentí fue como que, bueno, si nuestro Padre no se ha revelado con esa persona para indicarle, llámame Padre, llámame Abba, llámame papá, bueno, pues yo lo lamento porque todavía no se le ha ido revelando esa relación que papá quiere con nosotros, ¿verdad? A personas que nos llevan el espíritu de temor al Padre de una manera donde nosotros busquemos cómo agradarle y sacar lo que no le agrada, pues definitivamente papá no va a estar revelándose con esas personas, ¿verdad? Y de la manera en que él comienza a revelarle quién es él, ¿verdad? La relación que él quiere con cada uno de nosotros es de esa forma. Cuando él ve que queremos obedecer, ¿qué está sucediendo? Que nos estamos convirtiendo en siervos, ¿no? Estamos buscando cómo agradarle a ese amo, a ese Dios, a ese Señor, que todavía no tenemos una relación con él. Pero ya cuando él está invitándonos a tener una relación con él, es cuando él desea que comencemos a llamarlo como Padre, papá, Abba. ¿Por qué? Porque de esa es la manera que nosotros entonces vamos a sentir que seremos herederos de todo lo que es de él, porque ese es nuestro Padre. Y vamos a querer amarlo de una manera diferente, no solamente servirle y obedecerle, es amarlo de una manera diferente, aprender de él. ¿Y de quién mejor podemos aprenderle que nuestro hermano Yeshua, ¿verdad? Jesús, que fue ese hijo más amado que vino a enseñarnos cómo relacionarnos con nuestro Padre. Y así, pues yo le contesté a esa persona de esa manera, como que, mira, pues lo lamento que papá, ¿verdad? No se haya, no te haya revelado a ti que él quiere una relación de padre e hijo con cada uno de nosotros. Para comenzar la relación con nuestro Padre, definitivamente debemos entender que deseemos, ¿verdad? Deseamos ser hijos. Y entonces, no porque tú pienses que eres hijo, no creas que lo eres. Tienes que buscar literalmente de qué manera, papá te puede considerar hijo. Y ahí, conociéndolo definitivamente en las Escrituras, es que sabremos si realmente somos considerados hijos o no. Y entonces, pues yo espero que cada uno de los que me sigue escuchando no se distraiga por cositas como esa para hacer comentarios, sino que atienda a las clases de una forma que pueda recibir ese entendimiento, esta sabiduría, esta manera de conocer a nuestro Padre, y sobre todo, que vaya y siga leyendo. ¿Saben que también voy a estar hablando un poquito? Él me lleva entregando unos códigos, unos códigos, digo, son números. Y el primero que me entregó en estos días fue el 777. Y yo lo primero que fui a buscar qué significa 777 en hebreo, y significa israelita. Y yo me sentí emocionadísima porque yo que estoy enseñándole a ustedes qué es exactamente esa verdadera nación de Israel, que no es el país que conocemos, sino esa verdadera nación que está naciendo, desarrollándose ahora, para cuando venga esa nueva Jerusalén, que es la que representa a estos hijos de nuestro Padre que se han convertido en novia para el Mesías. Eso es la verdadera Israel. Y entonces, cuando ya él me llama como israelita, yo, wow, pero no solo eso. Luego me envía otro código, que es el 333. Y cuando yo verifico, 333 simboliza un líder de Israel. Y yo, o sea que él me está ya reconociendo como un líder de Israel. ¿Por qué? Porque así mismo me encuentro enseñándole a todos ustedes que somos parte de Israel. Y así él me está viendo como ese líder, llevando no solamente su palabra, sino educando de que entendamos que sí, cómo ser parte de esa nación. No del país, de la nación que nuestro Padre está diseñando, ¿verdad? Y entonces la verdadera Israel. Pero ¿qué más hay con ese 777? Él siguió revelándome y yo me quedé impactada de que
la marca que tanto se habla de que los únicos que estén marcados con la marca, con el sello de nuestro Padre, son los únicos que serán protegidos, ¿verdad? Y ese 777 es exactamente el sello de nuestro Padre, porque también simboliza el que conoce toda la palabra de nuestro Padre. Toda la palabra que está escrita es lo único que te va a proteger a ti en cualquier adversidad. Cuando tú llevas un conocimiento, entendimiento, sabiduría, que tienes consejo para explicarle a otros, que tienes ese espíritu de temor al Padre, que lo defiendes y actúas en tono a lo que Él diga y no te importa lo que los demás opinen. Y estoy hablando de sistemas políticos, gubernamentales, no te importa lo que te impongan. Tú vas a hacer lo que esté escrito aquí. Ese es el verdadero israelita, ese es el verdadero hijo de nuestro Padre, esa es la persona que está sellada por esa marca de nuestro Padre, que la va a proteger a donde sea que se encuentre. Y también estuve recibiendo de que el 666, que tanto se habla, la marca de la bestia, es la marca de los que están en desconocimiento de la palabra de Él. Si nosotros literalmente desde ahora nos estamos preparando para recibir al Mesías, ¿verdad? Nuevamente, de una manera donde conocemos todo lo que está escrito, nada nos va a engañar. Ni bestia, ni sistema, ni anti-Mesías, ni anti-nada. Porque conocemos lo que está escrito. Porque llevamos el sello de nuestro Padre al tener, cuando dice, no solamente del pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de su boca, es porque hay que conocer toda la palabra que sale de su boca. Y al menos esos primeros 5 libros salieron de su boca, directamente para Moisés. Y de todo lo que Yeshua estuvo hablando en esos evangelios, fue todo lo que estuvo escrito en esos libros de Moisés. Obviamente, la persona que lleve ese conocimiento, entendimiento, la sabiduría, la manera de contestarle a otros de esta forma, ¿verdad? No en pelea, porque también he visto uno que me ha dado hasta vergüenza ajena leer unos posts de unas personas que supuestamente están enseñando. Hay 2 personas que yo tengo en mi Facebook que ambos enseñan Yo me río, pero es que yo no puedo. Cuando a mí me pasa en el newsfeed un post de una persona que se supone que está enseñando, ¿verdad?, las ovejas de nuestro Padre a conocer a nuestro Padre. Y lo único que me aparece en el post son, ¿qué es esto? Una guerra de comentarios entre él y otros más que también enseñan, o se supone que enseñan, líderes supuestamente, ¿verdad?, en guerra entre ellos mismos, de que no, eso no es así, no, y tú, ¿cómo es? Y yo, qué vergüenza ajena me da, porque eso no es llevar el espíritu de entendimiento, de sabiduría, de consejo, de poder y autoridad, de temor al Padre, de conocimiento y sobre todo de ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo. Eso no es, ahí no hay fruto, ninguno de ellos lleva fruto. ¿Cómo tú puedes estar discutiendo con otro acerca de la palabra del Padre? Eso se le conoce a los fanáticos religiosos. Por eso es que yo no soporto ni las religiones, ni las doctrinas religiosas, ni las iglesias, ni ningún lugar donde se esté discutiendo la palabra del Padre y pensando que llevan la razón. Porque la única razón que se encuentra es cuando Él comienza a revelártela en el momento donde tú deseaste sentarte a solas con Él. Y así yo lo puedo dar con fe claramente, porque así ha sido junto a mí. Que no he necesitado personas, iglesias o lugares donde literalmente yo me haya adherido como una fanática para defender el ministerio, o defender esto, o defender la iglesia, o defender lo que sea. Yo defiendo a mi Padre, más nadie. Y eso es lo que nuestro Padre está buscando. Personas que no nos dejemos llevar con las emociones para estar tratando de estar peleando con otros, para saber cómo enseña uno lo mejor que el otro. Esta palabra no es para todo el mundo. Papá escoge a quien la puede recibir y quien no. El que tenga oídos, va a escuchar. El que no los tenga, no.
Y yo no hablo del oído que nosotros estamos viendo, de estas orejitas. Yo estoy hablando del espíritu de entendimiento. Ese es el único que te va a permitir recibir una palabra del Padre correctamente. So, hay que primero buscar cómo recibir esos espíritus antes de ponernos a estar discutiendo quién tiene y quién no tiene la razón. Ay, ay, ay. Bueno, Esther, preciosa, bendiciones sobrenaturales para ti también. Y tengo aquí a Dorica, a Michelle, a Cristi, preciosa, las tres, un abrazo a cada una. Y vamos entonces aquí a buscar la alabanza preciosa que papá nos diseñó a nosotros. Y se me fue. Hoy estoy como que un poquito a ciegas porque se me acaba de fundir una bombilla justo en el momento donde yo iba a comenzar con ustedes. Entonces tuve que prender como 2 lámparas aquí para poder leer. Y por eso hay como que un poquito, la luz es diferente y no veo mucho bien. Vamos por aquí antes que se me enfríe. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Puedes sentir, estoy en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Puedes sentir, estoy en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Ay, yo estoy loca porque ustedes escuchen la versión completa que le ha ido entregando, incluyendo a ese pedacito de clama a mí, yo te responderé y te entregaré cosas grandiosas, ¿verdad? Y cómo lo llamamos nosotros, clamando a Abba. Yo estoy ya deseando que ustedes ya conozcan, o sea, yo misma poder tenerla completa, con toda su melodía ya grabada para que la puedan escuchar. Se la van a gozar. Sobre todo dentro de su corazón van a tener algo súper. Es como sentir Él comunicándose con nosotros a través de una canción directa. Y vamos a ver aquí. Yo les dije que iba, antes de que nosotros comenzar, donde nos quedamos en Génesis, iba yo a comenzar a entregarles un poquito de lo que está escrito en la clase del verdadero Shabbat, que si alguno no la ha escuchado, la ha visto, tiene que ir corriendo a ese canal de YouTube, Los Valientes de Papá, para buscar esa clase, el verdadero Shabbat. Por lo general, yo creo que en cada uno de los videos de Facebook, en la información, yo siempre pongo los links de algunas clases y bien probable que esté esta clase en uno de esos links. Y les quiero contar por qué. Primero, para que entiendan un poquito de lo que es el Shabbat, que hoy estamos comenzando. Ay, Dios mío, estoy emocionada. Hoy, día, les digo otra vez, 12 de abril 2024.
Pero entonces, en este anochecer de este 12 de abril 2024, estamos comenzando el día 24 de ese primer mes del calendario original. Y sobre todo, estamos comenzando este último Shabbat de ese primer mes del calendario original. Imagínense, ya mismito en una semana comenzamos el segundo mes. ¡Qué emocionante! Y va a estar comenzando precisamente en un Shabbat. Así que vamos a ver qué nos decía, porque ya nosotros conocemos, ¿verdad? En el libro de Génesis ya vimos, cuando estuvimos leyendo al principio, en esos primeros capítulos, donde nos decía que en el séptimo día nuestro Padre santificó ese día, ¿para qué? Para celebrar el Shabbat, y descansó de sus obras, y ya entendimos un poquito, como yo les he ido llevando en otras clases, de que el descanso significa esa honra, esa alabanza que se le entrega a Él, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Él nos enseñó y por qué era tan importante entender quién es Israel, que lo estamos conociendo, ¿verdad? Esa nación desarrollándose, pero también entender por qué Yeshua decía que Él es el Shabbat y por qué nuestro Padre santifica ese séptimo día para celebrar el Shabbat. ¿Qué está pasando? Yo les voy a, por lo menos, para no darle la clase completa porque ya está entregada, les voy a traer unos pedacitos de ella. Aquí nos dice que en Jubileo 2:1, y el ángel de la presencia habló a Moisés conforme a la palabra de Yudkei Vavkei diciendo, escribe la historia. Recuerden que cuando Moisés estuvo en aquella montaña, todavía no lo hemos leído, eso está en Éxodo, pero cuando él fue allá a encontrarse con nuestro Padre para que él le entregara ¿qué? Todos estos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando él estaba allá en esa montaña junto a nuestro Padre, había un ángel, ¿verdad?, con él. Y ese ángel era quien le iba entregando todo. Y dice, y el ángel de la presencia habló a Moisés conforme a la palabra de Yudkei Vavkei, diciendo, escribe la historia completa de la creación, cómo en 6 días Yudkei Vavkei Elohim terminó todas sus obras y todo lo que él creó. Y mantuvo Shabbat en el séptimo día y lo santificó para siempre y lo puso como una señal perpetua para todas sus obras. Una señal, así es. El Shabbat es una señal para nosotros entender todas las obras que nuestro Padre ha creado, toda la provisión que nos ha entregado. Esto es como una pausa que nosotros hacemos en toda la semana para entregarnos completamente al agradecimiento a Él. Nosotros todos los días nos levantamos agradeciendo, claro que sí, nos acostamos agradeciendo también, pero Él mismo, como nos conoce porque nos diseñó. Él mismo sabía que nos íbamos a estar desconectando de Él si no obedecíamos sus leyes, ¿verdad? Pues nos pide ese día para que sea esta cita con Él, ese date entre Él y nosotros, donde nosotros estamos disfrutando con nuestras familias, no trabajamos, nosotros entregamos completamente ese día para Él, para que esa conexión nunca falle. Semanalmente Él nos pide esa conexión para eso, para inclusive renovar nuestras fuerzas, renovar nuestras baterías físicas y espirituales, renovar nuestra fe. Es una cosa impresionante todo lo que ocurre este día, y así mismo nosotros vamos levantando quiénes somos espiritualmente, porque Él así mismo está viendo que estamos queriendo ser más que obedientes, ¿verdad? Estamos entregando una fe increíble a través de honrar ese día. Y dice el Jubileo 2:18, y Él nos dio una gran señal, el Shabbat, que nosotros debamos trabajar 6 días, pero guardemos el Shabbat en el séptimo día de todo trabajo. Sigue siendo una señal, porque luego vamos a estar viendo que solo sus hijos eran los únicos que le iban a entregarle esta señal. Y si nosotros dejábamos más que los judíos honrando Shabbat, ¿qué iba a pasar con nosotros? No íbamos a ser considerados hijos. Y cuando yo digo nosotros, son todos los cristianos que nos hemos criado con la creencia de que no teníamos que honrar Shabbat. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ser catalogados tan siquiera hijos del Padre? ¿Cómo nosotros podemos entender que nuestro Padre ni siquiera nos consideraba hijos y no lo sabíamos? Porque esta señal ni siquiera la llevábamos. El Shabbat también será ese milenio en que tan pronto llega Yeshua,
comenzamos a vivir un milenio lleno de paz, donde todo el mal se va a estar amarrando, ¿verdad? Por eso es que en 6 días se hace la creación y en el 7º hay un Shabbat, porque en 6 días representan 6,000 años. Y cuando llega Yeshua, ahora, justamente ahora, en este sexto milenio que se avecina, comienza a sacar el mal completo para vivir así mismito un milenio entero lleno de paz, de Shabbat, ¿verdad? Y así estoy entregando muchas cosas pero pueden buscar las clases. Pueden buscar las clases del reino, de Yocheved Hay, de la Nueva Jerusalén, del Shabbat verdadero. Todas esas clases hablan de lo que estoy con las escrituras, ¿verdad? De Apocalipsis y otras más que nos lo dicen. Y dice aquí Jubileo 2:19, y todos los ángeles de la presencia y todos los ángeles de la santificación, o sea, los de la presencia son los de la presencia de nuestro Padre, los que se encuentran cada vez que nuestro Padre bajaba a la tierra en aquellos tiempos, porque ya no ha bajado. Ahora, cada vez que él bajaba, siempre bajaba con 2 ángeles, ¿verdad? Pues esos ángeles de la presencia y estos ángeles de la santificación, los que nos santifican, ellos, a estas 2 grandes clases, nos ha ordenado que guardemos el Shabbat con él en el cielo y en la tierra. Y así mismito nos dice aquí en Jubileo 2:20, y él nos dijo a nosotros, o sea, los ángeles contándole a Moisés, he aquí, yo apartaré para mí un pueblo de entre todos los pueblos. Sabemos que es Jacob, ¿verdad? Que ya lo hemos conocido entre las clases que hemos recibido de Génesis los pasados días. Dice, yo apartaré para mí un pueblo de entre todos los pueblos, y estos guardarán el Shabbat. Y yo los santificaré a ellos. No todo el mundo está santificado, solo quienes llevan esta señal. Dice, y yo los santificaré a ellos para mí mismo como mi pueblo. O sea, recuerden que yo les conté que nuestro Padre puso, que lo vamos a leer ya mismo, ángeles a que estuvieran al cuidado de muchas de las naciones. Pero de esas 12 hijos de Jacob con sus 12 hijos, que le cambia ese nombre y le pone Israel, y toda esa descendencia de esos 12 hijos, solo iban a estar al cuidado de nuestro propio Padre. O sea, él dijo, no, ustedes se me encargan de cuidarme a toda esta gente, pero a estos los cuido yo directamente. Y yo les voy a enseñar mi Shabbat, para que sea una señal entre ellos y yo. Imagínense si nosotros nos estábamos perdiendo una bendición tan gigante al desconocer esto. Y era parte de los mandamientos. Pero le vamos a creer el cuento a cada una de las personas que nos decían que como Jesús ya hizo en la cruz y puso todos los pecados, pero también parece que puso todos los mandamientos, pues ya no tenemos contra el Shabbat. Eso es el cuento que nos han dicho a muchos. Y dice aquí, y yo los bendeciré, así como yo he santificado el Shabbat y lo santifico para mí mismo. O sea, según yo escojo este 7º día y lo santifiqué para mí mismo, así yo voy a hacer con ese pueblo tan amado. Esa Israel que está desarrollándose hoy en este momento, conociendo estas escrituras y entendiéndolas. Y el papá dice, no. Así como yo escogí ese 7º día y lo estoy separando para mí, así estas personas que también estoy viendo que quieren obedecerme, que me aman de corazón, los voy a santificar de la misma forma como el Shabbat, así para mí. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, asimismo yo los bendeciré, y ellos deberán ser mi pueblo, y yo seré su Elohim. ¡Qué bello! Y dice, déjame ver qué más les puedo traer aquí para no traerle la clase entera. Ok. Jubileo 2:21. Espérense que se me enfría. Y yo he escogido la simiente de Jacob, de entre todos los que he visto, y la he anotado como mi hijo primogénito, y la he santificado para mí por siempre y para siempre, y les enseñaré el Shabbat, para que guarden el Shabbat de todo trabajo. O sea, que los primeros que conocieron acerca del Shabbat fue esa simiente de Jacob, esos 12 hijos y sus generaciones. ¿Y qué está pasando ahora? Que las demás naciones y las tribus perdidas de esos 12, las 10 hermanos que se perdieron entre todas las naciones y no sabían que eran parte de Israel, nos estamos enterando del Shabbat. Por eso es que ese Jacob, esos hijos de Jacob,
fueron considerados como su hijo primogénito, porque ahora están haciendo ese José que vamos a estar conociendo hoy, ese hijo de la vejez, ese hijo más amado por nuestro Padre, esos que vienen nacidos del Espíritu, no solamente de la carne, ¿verdad? Del linaje. Y así mismito, esos hijos de la promesa son los que ahora se levantan a entender, wow, yo era parte de esto y yo no lo sabía. Y ahora pues déjame ver así como el hijo pródigo, déjame regresar a casa y pedir perdón, porque yo estoy seguro que allá yo voy a estar comiendo mejor como un siervo, que aquí como entre los, que lo que como hoy entre los cerdos. Y eso es lo que está faltando, que nosotros entendamos que para poder regresar a casa hay que seguir unas reglas. ¿Pero para qué? Para ser considerados así apartados, hijos de nuestro Padre, de nadie más es hijo de papá más que nosotros. Y dice, vamos a ver qué les puedo traer aquí, para que... Ay, mira que nos dice Salmos 33:12. Bendecida es la nación cuyo Elohim es Chukivakei, y el pueblo que él ha escogido para su propia herencia. Recordemos que él escogió ese pueblo a sí mismito, a Jacob con sus hijos y la descendencia para su propia herencia. Por eso es que él puso a todos los ángeles a cargo de cuidar a todo el mundo, excepto a estos. A estos nadie me los toque, como le dijo al suegro de Jacob en el sueño: a mi nene no me le hables ni malo ni bueno, a ese lo defiendo yo. Y dice, estoy leyendo, le voy a traer algo que está en el libro cuarto de Esdras, o segundo de Esdras, se le conoce de las dos maneras, el capítulo 7:57. Dice, juzga pues qué cosas son preciosas y deseables, esas que son abundantes o esas que son raras. Y esas abundantes representan ¿a qué? A lo común, ¿verdad? A la mayoría de las personas que nos rodean, que todo el mundo está pendiente a las 1000 opiniones, o están como las manadas, saliendo detrás, corriendo de que cuando pasó, no quiero decir mucho, pero pasó lo de la crisis en aquel 2020, todo el mundo corrió detrás de ¿qué? De lo que le dijeran en las noticias y en las redes sociales que tenían que hacer. Y todo el mundo, por el pánico y por el miedo, ¿verdad? Eso es lo que se le considera lo abundante, lo común, lo que todo el mundo quiere hacer según el otro lo hizo. Pero aquí dice, o esas que son raras, esos poquitos, esa nación de Israel, como el Padre nos dice, que son tan poquitos. Pero no estamos hablando de ese país, que aunque el país es así, ¿verdad? De entre todos los países, esa nación es bien pequeñita, considerada en la tierra donde se encuentra, pero la nación que el Padre está desarrollando, los hijos, como nosotros ahora que estamos creciendo y desarrollándonos en conocimiento y entendimiento, somos bien pocos. So, no se sientan mal de que alrededor nuestro nadie más quiera recibir esto. ¿Por qué? Porque Él nos va a estar juntando solo a las personas que estamos recibiendo ese llamado. Ya después todos van a tener que doblar rodillas. Pero ahora mismo nosotros somos los únicos que vamos a estar siendo protegidos de lo que venga a causa de ser parte de esa nación, de reconocer ese llamado de nuestro Padre y ser parte. Pero ¿qué nos preguntaba? ¿Qué cosas son preciosas y deseables? ¿Las que son abundantes o esas que son raras? Como Él dice que nos iba a crear así como joyas preciosas. Pues eso es lo que Él está dejándonos saber a nosotros. Que nosotros, aunque somos bien pocos, porque muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos, ¿verdad? Pues por eso mismo, ¿qué cosas son tan preciosas para Él? Este poquito de personas que estamos entregando ese corazón completo, ¿verdad? Para conocerlo de esta forma. Y dice, en la primera de Pedro 2, 9 al 10, nos dejaba claro, ¿verdad? Que decía, más ustedes son una generación escogida. Nos está hablando a qué? A estas personas que veníamos ahora entendiendo qué es esto. Un reino de sacerdotes. Vayan a la clase del reino para que entiendan que ese sacerdote, así mismo, no es el que hemos conocido en la tierra. Es el sacerdote que nuestro Padre siempre quiso diseñar, lleno de esta sabiduría, del conocimiento de su palabra, de su Torá, para enseñarle a otros. Así mismito, ¿verdad?
Y dice, una nación santa. ¿Por qué una nación santa? Porque nuestro Padre así mismo nos dejó claro que Él iba a santificar ese pueblo de Él, esa nación de Israel, que hoy entendemos que no es el país. Somos quienes estamos empezando a desarrollarnos ahora en este entendimiento y en esta sabiduría. Un pueblo peculiar, así como papá lo dejó escrito. Dice, para que ustedes puedan mostrar las alabanzas o las obras más bien de aquel que los llamó fuera de las tinieblas. Aquel que nos llamó ¿de dónde? De aquel desconocimiento, de aquella oscuridad, hacia su luz admirable, hacia su verdad, hacia la vida eterna. La luz representa la verdad de Él, esta Torah, la vida, la plenitud de Él, lo que habitaba en Yeshua, ¿verdad? En Jesús. Dice, quienes en tiempo pasado no eran pueblo, o sea, ¿por qué no éramos pueblo de Él? Porque no obedecíamos lo que estaba escrito, porque no lo entendíamos, pero que ahora son el pueblo de Elohim. ¿Por qué somos el pueblo de Elohim? Porque ahora sí entendemos, sí obedecemos y sobre todo llevamos esa señal puesta de honrar su Shabbat. Y dice, quienes no habían obtenido misericordia, pero ahora han obtenido misericordia. Quienes no habían obtenido misericordia, ¿por qué? Porque antes de Yeshua no había misericordia para el que no honrara Shabbat y para el que no hiciera lo que tenía que hacer. Y por esa rebeldía de no estar obedeciendo, por eso fueron dispersados. Pero luego que llega Yeshua, llega Jesús, entrega esa misericordia, ese perdón. No para nuestros pecados comunes que hoy hacemos. A eso sí tenemos que seguir pidiendo perdón. Sino para la transgresión que se había hecho, que había creado, que había traído la muerte al mundo, como la desobediencia que hizo Adán. Y sobre todo la desobediencia que hizo ese pueblo de Israel luego de habérsele entregado esa Torah en el monte de Sinaí, y por eso es que se dispersan y no podían regresar, porque estaba completamente prohibido. Y ahora a través de Yeshua es que él le entrega esa noticia, ya pueden regresar a casa. Y todo el mundo que entendía la Torah estaba emocionado porque ya entendía, ya puedo regresar a casa, ya fui perdonado. O sea, mis padres hicieron de todo y ahora yo ya estoy perdonado. Pues nosotros que no entendíamos porque no habíamos conocido la Torah, ¿verdad? Esos primeros 5 libros de nuestra Biblia, pues ahora se nos está explicando los primeros 5 libros de nuestra Biblia para que entendiéramos cómo era que había que regresar a casa, por qué fue que se nos perdonó esos pecados, y fueron pecados de nuestros antepasados, no son los que nosotros cometemos hoy día. Los que nosotros cometemos hoy día todavía nos tienen la consecuencia y todavía hay que pedir perdón porque se supone que no estemos cometiendo pecados. Y los pecados significa transgresión de la ley. So, hay que conocer la ley para entender en qué podemos estar fallando, ¿verdad? Y dice, Jubileos 2:22. Y así él creó ahí una señal de acuerdo con la cual ellos deben guardar el Shabbat con nosotros, o sea, los ángeles están dejándole saber a Moisés que la señal es que solamente los ángeles de la presencia y de santificación, no todos los ángeles, eso no es para todo el mundo, de la presencia y de la santificación, plus el pueblo escogido por nuestro Padre, o sea, esa nación que está desarrollándose todavía en este momento, dice, ellos deben guardar el Shabbat con nosotros en el 7º día para comer y beber, para celebrar comida y bebida, ¿verdad? Y para bendecir a aquel que ha creado todas las cosas. Para eso es realmente ese Shabbat. Dice, así como Él ha bendecido y santificado para sí mismo a un pueblo peculiar sobre todos los pueblos. Escuchamos en Lucas cómo decía, ¿verdad? Que somos ese pueblo peculiar siempre y cuando entendemos ahora cómo regresar a casa, cómo hacer las cosas como Él nos pidió, ¿verdad? Y sobre todo honrando ese Shabbat. Y dice, y que ellos deben guardar el Shabbat junto con nosotros. Pero escuchen esto es algo muy, muy, muy bueno para una próxima clase que voy a entregar. Jubileos 2:24. Habían 22 generaciones desde Adán hasta Jacob. Y se hicieron 22 clases de obras o trabajos hasta el 7º día, desde el día 1 hasta el día 7. ¿Qué relación habrá entre ese número 22 con Jacob y con ese Shabbat?
Así de sagrado nuestro Padre nos considera en el momento en que decidimos unirnos a esa nación de la forma en que Él nos pidió. Por eso es que Él necesita que regresemos al principio. A través de Yeshua fue la puerta de poder regresar al principio a conocer qué fue lo que fallamos, qué había aquí que no le estuvo agradando a Él y nosotros estuvimos haciéndolo sin pensar que Él no le estaba agradando. Y empezamos a sacar todo eso para ahora entonces hacer todo lo que le agrada a Él. Y dice, y se hicieron 22 clases de trabajo, ¿verdad? De obras hasta el séptimo día. Esto es bendecido y sagrado. Y el primero también es bendecido y sagrado. O sea que tanto el séptimo día como Jacob, los dos, ambos son bendecidos y sagrados. Y este sirve con aquel, o sea, ambos sirven juntos para santificación y bendición. O sea, el Shabbat sirve para bendición y santificación siempre y cuando tú seas considerado parte de la nación tan sagrada de nuestro Padre. So, si tú honras Shabbat y no obedeces nada de lo que está aquí, de nada te vale. Pero si tú obedeces todo lo que está aquí y no honras Shabbat, tampoco te vale. Porque necesitas identificarte como hijo verdadero de nuestro Padre a través de esa nación de Israel, ¿verdad? Desarrollada y diseñada por Él. No el país que conocemos, quitémonos de la cabeza ese nombre. Imaginémonos que no conocemos ningún país en este momento con ningún nombre. En la nación que precisamente en Génesis estamos comenzando a ver el diseño de esos 12 hermanos, cómo empiezan a desarrollarse. Ahora es que vamos a entender cómo nuestro Padre desarrolla la nación a través de ellos. Y nosotros siempre fuimos parte de ello y nunca lo habíamos entendido. Y que ahora Él nos está entregando esta información para que nosotros ahora entreguemos nuestro corazón a querer obedecer de la manera en que Él siempre quiso, para poder ser parte de la nación, incluyendo que nos bendiga y nos santifique, así como el Shabbat. Y el último que les voy a leer, Jubileo 2:25. Y a este Jacob y a su simiente se les concedió, imagínate si esto fue como un regalo que nadie tenía excepto este pueblo del Padre escogido. Se les concedió que ellos deben siempre ser los bendecidos y los Kodeshim, los santos o sagrados del primer testimonio y de la Torá, así como Él había santificado y bendecido el Shabbat en el séptimo día. Luego, en la clase como tal del verdadero Shabbat, van a haber muchísimas escrituras, tanto de lo que conocemos como Nuevo Testamento, donde Yeshua nos decía que nuestro Padre es la esencia de ese día, ¿verdad? Es el día en que lo honramos más que cualquier otro, ¿verdad? Pero que el Shabbat era Él mismo, el Hijo. So, ¿cómo podemos entender que la esencia es nuestro Padre y el Shabbat es el Hijo? Cuando nosotros entendemos, cuando Él nos dice, la paz entrego, mi paz les doy, esa paz que es sobrenatural es la que viene a través del Shabbat. Y literalmente, en el momento donde nosotros comenzamos a aprender a cómo honrar el Shabbat, honrando a nuestro Padre, esa paz del Hijo comienza a sentirse en nosotros sin parar. No voy a seguir mucho porque ya llevamos el ratito y todos los Shabbat les voy a seguir entregando un poquito más, pero la clase del verdadero Shabbat le va a fascinar. Ahí es que van a tener todo, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo. Pero voy a comenzar con donde nos quedamos con Génesis. Y nos habíamos quedado... Espérense que se me sigue enfriando. Ok. Nos habíamos quedado en que... Ahora no me acuerdo dónde fue que nos quedamos la otra vez. En el 35, ¿verdad? Cuando Isaac murió. Sí. Isaac murió y lo enterraron, ¿verdad? Esaú y Jacob, ¿verdad? Los dos hermanos, los dos hijos de él y sus hijos. Y entonces en el 36, vamos a ver qué nos dice. Y esta es la descendencia de Esaú, quien es Edom. Ok.
Edom, los edomitas, hay mucha descendencia que se encuentra, ¿verdad?, alrededor del país que conocemos como Israel, y que son exactamente estas generaciones, que por eso es que nos entrega las generaciones de ellos, para que entendamos que hoy, en este milenio que nos encontramos, de dónde vienen las personas y los comportamientos de ellos, por qué son tan diferentes a lo que es una persona que establece una relación con nuestro Padre. Y dice, Esav tomó Nashim, mujeres, ¿verdad?, de las hijas de Kenán, a Adá, la hija de Ilón, el Hití, y a Oholibamá, la hija de Aná, la hija de Sibeón, el Hiví, y a Bashma, la hija de Ismael, hermana de Nebayot. Recuerden que el primero tenía 2 mujeres, que eran las de Kenán, y luego cuando vio que su papá estaba como que no le gustaba que hubiese cogido mujeres de Kenán, porque puede ser el consejo que le estaban entregando a Jacob, él fue corriendo donde su tío Ismael, y por ahí buscó entonces otra mujer. Y dice, y dio a luz a Adá para Esav, a Elifaz, y Bashmat dio a luz Rehuel. Y Oholibamá dio a luz para Esav a Jeush, Yalam y Korah. Estos son los hijos de Esav que le nacieron a él en la tierra de Kenán. Y tomó Esav a sus nashim, a sus mujeres, y a sus hijos y a sus hijas, y todas las nefeshot, las almas de su casa, y todo su ganado, y todos sus animales, y todas sus posesiones que él tenía en la tierra de Kenán, y se fue a su tierra, lejos de delante del rostro de Jacob, su hermano. Porque eran sus riquezas muchas para permanecer juntos, y no podía la tierra donde eran extranjeros sustentar tantas reses. Estamos viendo que vuelve a ocurrir que lo que ocurrió entre Abraham y su sobrino Lot, que los dos tenían tantas ovejas y eran tantas riquezas que ambos ya tenían, que se sentían que no podían permanecer juntos, ¿verdad? Y que así mismito es nuestro Padre literalmente al control de todo, permitiendo que comience esa separación de lo que es de él, ¿verdad? Para que no se contamine con lo que no es de él. Y vamos a ver qué nos dice el 9, 36, 9. No, el 8, 36, 8. Y habitó Esav en el monte Seir. Esav es Edom. Nuevamente nos corrige que Esav o Isó es Edom. Y esta es la generación de Esav, el padre de los edomitas en el monte Seir. Y estos son los nombres de los hijos de Esav. El Esav, hijo de Adá, la Isha, la mujer de Esav. Y Rehuel, el hijo de Bashmat, la Isha, la mujer de Esav. Y fueron los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Zefog, y Gatam y Kenash. Y Timá fue la concubina de Elifaz, hijo de Esav. Y ella dio a luz para Elifaz a Amalek. Estamos viendo por qué es que vienen estos nombres a estar surgiendo. Amalek, luego vamos a estar viendo que es el primero que ataca a la nación de Israel cuando sale de Egipto. Y ese los atacó por la retaguardia, por su espalda, porque ellos ni siquiera sabían pelear todavía. Salieron siendo esclavos a comenzar a ver. Él me presentó una visión ayer, o esta mañana mismo, donde yo veía esta palomita que estaba en una jaulita así que ya casi no podía ni extender sus alas, era muy pequeñita la jaula, y luego él la pasa a una jaula súper grande, pero sigue estando dentro de una jaula, pero ella podía revoltearse y volar, y así él me dice que justamente, porque la visión que yo vi fue esas 2 jaulas en el desierto, y yo vi hasta el mar y todo. Y, o sea, no abierto, pero cómo fue como si ellos hubiesen estado saliendo del mar hacia el desierto. Y él me explica que esa jaula grande fue exactamente ese desierto. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento donde él los saca a ellos de un lugar donde estuvieron siendo esclavos toda la vida, ellos no sabían que eran esclavos, ¿verdad? Hasta que ya llegó un punto en que una generación dijo, hasta aquí, no puedo más con esto.
¿Por qué? Pues ya estaban acostumbrados hasta que llegamos nosotros y decimos, lo siento mucho, ya me saca de lugar las doctrinas, me saca de lugar las enseñanzas que me están dando, me saca de lugar porque no, mi padre no está ahí, que ¿dónde está él? Y esa fue la generación que se levanta necesitando esa ayuda de que sácame de aquí, ¿dónde tú estás? Y entonces cuando él los saca de ahí, él no podía soltarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no iban a saber qué hacer. Y por eso es que él los tiene que llevar a una jaula más grande, donde no es que los tiene acorralados como esclavos, porque literalmente ellos estaban ya con una libertad más amplia, pero necesitaba entregarles una manera de saber cómo vivir, para que no se dispersaran, para que se mantuviesen juntos, para que se amaran los unos a los otros, para luego cuando se soltasen todos, no corrieran uno detrás, ¿verdad? Una paloma por aquí, otra por allá, sino se mantuvieran todas juntas. Esa fue la visión que él me entrega para entender, o que les di a ustedes entender, por qué fue ese desierto, para qué los lleva al desierto antes de llegar a la tierra prometida, y fue para desarrollarlos como nación, para enseñarles cómo se supone que hubiesen vivido juntos, amándose los unos a los otros y manteniendo esa obediencia a Él, para mantener esa relación con Él sobre todo. Aquí estamos viendo que ese Amalek, como les dije, viene del hermano de Jacob. Y ese Amalek, en el momento donde vamos a ver en Éxodo que ellos llegan al desierto, es el primero que viene a atacarlos. ¿Pero por qué los viene a atacar? Si ellos no eran ejército, es que él le tenía terror. Antes de que se desarrollaran como ejército, dijo, espera. Déjame, antes de que esta gente se forme un gran ejército, porque yo conozco al Dios de ellos, déjame ir a atacarlos por la retaguardia, para entonces que por lo menos saber que no me van a ganar. ¿Y qué pasó? Que le ganaron, aún no siendo un ejército. Pero eso lo vamos a leer luego. Y dice, estos fueron los hijos de Adá, la Isha de Isaf, la mujer de Isaf. Y estos son los hijos de Reuel, Nahat y Serach, Shammah y Mitzah. Y estos fueron los hijos de Basmat, la Isha, la mujer de Isaf. Y estos fueron los hijos de Oholibamah, la hija de Anal, hija de Zibeón, la Isha, la mujer de Isaf. Y ella dio a luz para Isaf a Jeush, Yalam y Korah. Estos fueron los capitanes de los hijos de Isaf. Los hijos de Elifaz, el primogénito de Isaf, capitán Temán, capitán Omar, capitán Sefo, capitán Kenaz. Recuerden que nuestro padre le había dicho a Hagar, a Hagar, que a través es que él me está trayendo los 12 príncipes. Estos capitanes están representando, dice, capitán Korah, capitán Gatán y Amalek. Y estos fueron los capitanes Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá. Aquí vamos a ver unos líderes que están representando esos 12 príncipes que iban a estar del otro, ¿verdad? Por parte de las otras naciones. No los 12 hijos de Jacob, que son los que están representados, ¿verdad?, por la nación de nuestro padre. Y dice, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Isaf, capitán Nahat, capitán Serat, capitán Shammah, capitán Mitzah. Estos fueron los capitanes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basmat, la Isha, la mujer de Isaf. Y estos son los hijos de Oholibamah, la Isha, la mujer de Isaf, capitán Jeush, capitán Yalam, capitán Korah. Estos fueron los capitanes que descendieron de Oholibamah, la hija de Aná, la Isha, la mujer de Isaf. Estos son los hijos de Isaf y estos son sus capitanes, que son el mismo Edom. Estos son los hijos de Seir el Jorí, quienes habitaban la tierra, Lotán y Shobal y Zibeón y Aná, y Dishon y Etzer y Dishan. Estos eran los capitanes de los Jorí, el hijo de Seir, en la tierra de Edom. Y fueron los hijos de Lotán Jorí, y Gemam, la hermana de Lotán fue Timán. Y estos son los hijos de Shobal, Alban y Manahat. Y Eival y Onam, y estos son los hijos de Zibeón, Ayá y Aná. Este es el Aná
que encontró los manantiales calientes en el desierto mientras apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Aquí nos está dando unos detalles de historias que se encuentran en otros libros. Por eso es que era tan importante entender que cuando nos hablaban de que habían libros que se robaron, porque se entendió que no podían ser canonizados, porque no llevaban el espíritu o por X o Y excusa que dieron, realmente no lo podemos creer. Porque muchos de esos libros se los robaron para evitar que nosotros pudiéramos adquirir la sabiduría completa de nuestro Padre. Para entregarnos solo piezas, pero habían otras que eran necesarias para entender todo, ¿no? Dice, estoy en el 25, 36, 25 ahora. Estos son los hijos de Aná, Dishon y Olivamá, la hija de Aná. Y estos son los hijos de Dishon, Hemdan, y Eshban, y Jitran, y Keram. Y estos son los hijos de Tzer, Bilán, y Sabán, y Acán. Y estos son hijos de Dishan, Utz y Arán. Y estos los capitanes de los Jorí, capitán Lotán, capitán Shobal, capitán Sibeón, capitán Aná, capitán Dishon, capitán Etzer, capitán Dishan. Estos fueron los capitanes de los Jorí según sus capitanes en la tierra de Seir. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase ningún otro rey sobre los Benei Israel, sobre los hijos de Israel. Y reinó en Edom Belá, el hijo de Beor. El nombre de su ciudad era Dinabá. Y murió Bela y reinó en su lugar Joab, el hijo de Serach de Botzar. Y murió Joab y reinó en su lugar Husham de la tierra de Temani. Ustedes están viendo que todas estas generaciones de las demás naciones, no las de nuestro padre, las que se le consideran las demás naciones, las del hermano de Jacob y las de los hermanos de Isaac, todos tenían reyes, capitanes, ellos tenían ciudades, y solo Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, vamos a ver que vivían siempre como bien humildes, en cabañas, en Sukkot, como se le conoce, ¿verdad? O en casitas, en villas, en pueblos. Y luego, cuando ya vamos a conocer luego, ¿verdad? Si nos adentramos, ¿verdad? Luego de la Torá, es que entonces comienza ese primer rey, que fue el rey Saúl, porque el pueblo insistió en que quería un rey. Pero era porque las demás naciones estaban ya acostumbradas a tener reyes. Babilonia fue formada por Nimrod, que fue ese primer rey que se formó y que se le conoció como ese primer antimesías. Después en otra clase les entrego mucho más de eso. Pero eso era cuando Abraham se empezó a criar. Imagínense, desde que Abraham era pequeñito, desde que Abraham nació, ya Nimrod era rey, que venía de uno de los hijos de Noé. Ya las demás naciones acostumbraban a vivir de esa manera, con reyes, con mucha idolatría, con lujos, con ciudades creadas, grandes, desarrolladas. Y el pueblo de nuestro Padre siempre era como que más humilde, más entregado a Él, más a la merced de lo que el Espíritu les dijera, ¿verdad? Ese líder que llevaban. Y dice, y murió Joab y reinó en su lugar Husham de la tierra de Temani. Y murió Husham y reinó en su lugar Hadad, el hijo de Bedad, quien nació a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad era Avid. Quien atacó a Midian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Avid. Cuando Hadad murió, Samla de Masreca reinó en su lugar. Y murió Samla. Estamos terminando este capítulo lleno de generaciones de Isaf, para entrar a lo bueno. Porque el próximo capítulo ahí sí que les va a fascinar. Dice, y murió Samla y reinó en su lugar Shaul de Rehobot, junto al río. Y murió Shaul y reinó en su lugar Baal Hanán, el hijo de Ahbor. Baal, aquí estamos viendo que estamos conociendo un nombre que nunca se nos va a olvidar, porque en la Biblia se va a estar mencionando varias veces. Cada vez que nuestro Padre siempre decía que no tuviéramos otros dioses delante de nosotros en esos mandamientos cuando nos enviaba, Él siempre se sentía como ofendido cuando nosotros literalmente comenzábamos y digo nosotros porque lo estamos haciendo hoy día,
a tener ídolos o a tener otros dioses, pero era porque Baal, vamos a ver que era como alguien que, como Nimrod, que intentaba ser o faraón, así, intentaban ser esos que compitiesen con nuestro propio Elohim, ¿verdad? Con nuestro propio Dios. Y dice, cuando murió Baal Hanán, hijo de Asbor, reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su Isha fue Meheitabel, la hija de Matred, la hija de Meisahab. De estas personas que salen esos nombres luego de Osiris, Isis y aquellos dioses que hemos conocido dentro de Babilonia, también Egipto, y esas mitologías griegas y todas esas cosas, vienen de estos nombres que fueron ellos mismos creyéndose dioses. Y dice, y estos son los nombres de los capitanes de Isaf de acuerdo a sus mishpachot, sus familias, según sus lugares y sus nombres. Capitán de Timna, capitán Alba, capitán Yetet, capitán Olivamá, capitán Elá, capitán Pinón, capitán Kenaz, capitán Temán, capitán Mitzar, capitán Magdiel, capitán Irán. ¿De dónde vendrán Irán? Estos fueron los jefes de Edom, conforme a sus moradas en la tierra de su posesión. Este es Isaf, el padre de Edom. Ok, ya, terminamos con Isaf. Vamos a empezar con Jacob otra vez. El 37, les va a fascinar este capítulo porque es donde comienza la historia de este hijo número 11, José, el hijo más amado de Jacob, el hijo que nos representa a todos nosotros como naciones que no sabíamos que era, ¿verdad? Éramos parte de Israel. El hijo que representa la historia completa de la primera llegada del Mesías. Así que atiendan porque ahora es que comienza una de las historias más hermosas que yo he conocido en la Biblia. Yo creo que la primera historia que a mí me hizo llorar. Dice, y se estableció Jacob en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Esperen, que ya esto está frío, pero... Estoy en el 2:37:2. Esta es la descendencia de Jacob. José, a la edad de 17 años, comienza por José, la descendencia de Jacob, y José era el hijo número 11. Es como que, ¿ven eso? ¿Ven que hay algo estratégico aquí hablándonos, ¿verdad? Proféticamente hablándonos. Comienza José como primer hijo. Y dice, esta es la descendencia de Jacob. José, a la edad de 17 años, aconteció que él estaba apacentando con sus hermanos el rebaño. Y el muchacho estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las Nashim, las mujeres de su padre. Recuerden, las siervas de Lía y Raquel, que eran las esposas, ¿verdad? Y entonces, y trajo José un mal informe a su padre. ¿Qué pasó aquí? Que José siempre lo mandaban a velar a los hermanos. Porque los hermanos eran unos, ¿qué puedo decir? Unos rebelditos, desobedientes. Y yo cuando hablo en diminutivo, no es que eran unos niños, porque ellos todos eran mucho mayor que José. Y José tenía 17, o sea que ya ellos estaban, me imagino, ya en sus 30, 20 y pico de años. Y imagínate, eran 11. Mínimo se llevaba el mayor 11 años a José. So, vemos que ellos no eran nada obedientes con su padre, nada, ellos eran unos rebeldes, se suponía que estuviesen apacentando las ovejas de su padre y lo que hacían era hacer lo que les daba la gana y las pobres ovejas tenían que ser apacentadas por José. Y entonces, y eso, recuerden la mega profecía que hay entre quiénes son los verdaderos pastores, los que realmente apacientan las ovejas de nuestro Padre, los que les dan esta agua llena de sabiduría, los que les dan esa comida, los que les llevan a comer a lugares literalmente que estén llenos para que ellos puedan conocer la palabra del Padre. O sea, la profecía que lleva es que estos hermanos de José no les interesaban las ovejas de su padre. Estaban literalmente, como muchos líderes que nosotros conocemos, buscando llenarse el bolsillo y las ovejas que se pierdan.
pues José trajo ese informe a casa del papá, como que, papi, esta gente no te está haciendo caso. Estamos viendo que muchas personas, cuando yo escucho enseñanzas acerca de estos versos así, nos dicen que José era como que el chota. Y como en Puerto Rico le llamamos chota a una persona que está como que dejándole claro lo que el otro está haciendo mal. Oye, pero es que integridad, si a ti te dicen, como Enoc fue el primer amigo fiel de nuestro Padre. Y Enoc, la encomienda de Enoc, era velar todo lo que se estaba haciendo mal en la tierra. ¿Para qué? Para llevárselo escrito a nuestro Padre. Eso era José. Y todavía Enoc está en el paraíso haciendo eso mismo, escribiendo todas las faltas de nosotros para dejarlas escritas allí para ese gran juicio final. Así que no estemos tan pendientes a estar haciendo lo que nos dé la gana sin estar conscientes de que todo se está escribiendo. Y entonces, ¿pero por qué no llevaba ese rol? Porque se suponía que fuesen los ángeles, aquellos vigilantes que se le conocían, pero ellos estaban como estos hermanos de José, haciendo lo que les dio la gana, bajaron a la tierra a estar juntos íntimamente con las mujeres de la tierra y crearon una raza adicional, los Nefalí. Todo lo que estoy hablando ya lo pasamos, ¿verdad? Lo leímos en los otros capítulos de Génesis. Pero, ¿qué pasó? Enoc, por ser tan obediente y tan íntegro y nunca fallarle a nuestro Padre en esa confianza, Enoc no estaba pendiente a lo que los hermanos podían pensar de él. Enoc estaba pendiente de la fidelidad que le debía a nuestro Padre. Aquí José está actuando de la misma forma. Él no está pendiente a lo que los hermanos lo puedan odiar por pensar de que le estén trayendo el mal informe. Él está pendiente a lo que su padre le está confiando, la integridad y la relación que él lleva de verdad, ¿verdad? De confiabilidad con su papá. Y dice, e Israel, aquí no habla de Jacob, habló de Israel. O sea que estamos hablando aquí del profeta ya formado, no de Jacob, aquel ser humano. Miren la diferencia de cuando se menciona a Jacob y se menciona a Israel, aunque siga siendo la misma figura. Y dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque el hijo de su vejez era para él. Si nos ponemos a leer literalmente esto, vamos a pensar, pero qué clase de papá más mal. Porque si nosotros nos ponemos a amar a un hijo más que al otro, ¿qué va a pasar? Que el otro se va a poner celoso, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de otra forma. No es Jacob el que nos está hablando. O sea, no nos están hablando de Jacob. Nos está hablando de Israel. Israel ya, ese Jacob profeta, ese Jacob que está profetizando lo que va a suceder, no lo que está sucediendo ahí. Y amaba más a José porque era el hijo de su vejez. Y les voy a contar por qué. Porque José nos representa a cada uno de nosotros, a estos hijos que se están levantando ahora en esa vejez de nuestro Padre. Esos primeros hijos, pues, obviamente siguen siendo parte de Jacob, siguen siendo parte del linaje que nuestro Padre escogió para santificar, para bendecir, para proteger. Pero José, que vamos a ver por qué es más amado, es esa persona que hoy nos está representando, ese hijo que va a haber pasado tanto sufrimiento para hoy poder levantarse y abrazar a nuestro Padre sin tantos años sin saber de él. Así vamos a ver la historia de José. Ay, Dios mío. Me van a ver llorar porque es que yo nada más acordarme de ella ya me la emociona y me lloro. Y dice, e hizo para él una túnica de muchos colores. Lo primero que se habla de José, todavía no se ha dicho más nada. Y mira lo que se habla, esa túnica de muchos colores representa a todas las naciones donde íbamos a estar nosotros perdidos sin saber que éramos parte de Israel. Por eso es que ahora empezamos a conocer a José, que es ese hijo de Jacob, o de Israel más bien, que nos representa a todos los que no hemos tenido identidad, no sabíamos que éramos parte de Israel. Y dice, y vieron sus hermanos que él era amado por su padre más que todos sus hermanos, y lo aborrecieron a él y no podían hablar con él en shalom, en paz. Y lo que él me está entregando. Ustedes recuerdan
en esa parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a pedirle perdón al padre y el padre se pone tan contento de que ese hijo tan amado que se perdió por el mundo entero y él lo consideraba ya que estaba muerto, regresa a la vida y él le hace una fiesta y busca ese cordero más hermoso y más grande para sacrificarlo y ponerlo allí, y todos sus siervos están contentísimos porque su hijo al fin ya no está muerto, ya está vivo. ¿Quién se puso celoso? El hijo mayor, ¿verdad? El hermano mayor. Oye, pero si yo te he servido aquí toda la vida y tú jamás me has recibido de esta manera. Y el papá le dice, pero es que tu hermano estaba muerto y ha llegado a la vida. Y todavía el hermano mayor no podía entender y por eso era la rabia que le daba. Esto está sucediendo en este momento con esos hermanos en contra de José. Porque José representa a ese hijo pródigo, a nosotros mismos que estamos despertando, esas personas, mayoría cristiana, entendiendo que Yeshua es el Mesías. Pero no sabíamos que había que regresar a casa a honrar a nuestro Padre de esta forma y que éramos parte de Israel. Estamos enterándonos de muchas cosas que es como que ¿qué? Y ahí nuestro Padre está viéndonos como que al fin resucitó este niño, estaba muerto porque no conocía nada de esto y ahora está entendiendo la verdad. Y entonces ese hijo mayor representa los que hemos conocido como judíos, que han estado de obediente toda su vida, pero su espíritu no ha estado entregado al Padre, la mayoría, no hablo de todos. Su espíritu no ha estado entregado al Padre, por eso se les cuesta entender que Yeshua ha sido el Mesías. Y entonces, por eso es que en el momento donde nosotros vengamos con ese poder, así mismito, bendecidos por nuestro Padre, eso de que los últimos serán los primeros, a eso se refiere, ¿verdad? Nosotros de último enterándonos y vamos a ser los primeros en entrar en ese reino. Ese hijo mayor va a estar celoso como que, oye, yo toda la vida aquí sirviéndote a ti. Y ahora tú vienes a recibir a esta gente que se acaba de enterar de cómo honrar un Shabbat. De esta manera. Y eso es lo que está representando en este momento. Ustedes escuchan todo el ruido que yo tengo acá de puertas haciendo así. Ese es mi perro. Escuchándome y loco por venir. Eliana, ábrele la puerta porque no voy a poder. Él sigue ahí tirándole duro a la puerta para poder venir donde mí. Ok, vamos a ver qué entonces nos decía, o sea, esos muchachitos, déjenme traer al perro para que él se sienta con atención. Ven aquí, Abu. Come. Ven aquí. Pues entonces, vente para que pueda. Ay, Dios mío, de dramático. Mira, ya saluda. Ok. Él está en estrés porque yo no le estaba dando atención, eso era todo. Pues entonces, es que estábamos diciendo, están los hermanos ahí aborreciendo a José, envidiosos que eran, ¿verdad? Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Vamos a ver qué sería ese sueño. Y él les dijo a ellos, escuchen, les ruego, este sueño que he soñado. Y he aquí, nosotros atábamos manojos en medio del campo, los manojos de trigo, ¿verdad? Y he aquí, se levantó mi manojo y se mantuvo en pie. Y he aquí, alrededor sus manojos y se inclinaron delante del mío. Imagínense, ¿cómo no lo van a odiar con ese sueño donde todo el mundo estaba inclinándose, los manojos de ellos inclinándose en el de José? Y dijeron a él sus hermanos, ¿reinarás sobre nosotros o ejercerás dominio sobre nosotros? Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras. Y estamos viendo aquí cómo el Padre está comenzando a profetizar la historia de José y cómo sus hermanos, ¿verdad?, están literalmente reaccionando. ¿De qué manera? José, vamos a ver en toda la historia de él cómo representa esa primera llegada del Mesías. Esa primera llegada de sufrimiento para poder salvar a tantas personas a través de ese sacrificio de él. Y así nuestro Padre está empezando a dejarle saber a través de estos sueños a José que él será así mismito. Sus hermanos representan literalmente esa casa de Judá, esos judíos que no quisieron creer en el Mesías, que fueron los primeros que lo mandaron a crucificar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Esos hermanos de José, que lo odiaban
por envidiosos, porque ellos no pensaban en que este sanganito que vino al final, este bobo que vino al final, viene a reinar sobre nosotros. Pero ¿qué está pasando? Que los judíos así actuaron cuando llegó Yeshua. No podían soportar ver a ese reinar sobre ellos. Eso no era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Este no podía ser. Y dice, y soñó de nuevo otro sueño, y se los contó a sus hermanos, y dijo, he aquí, tuve otro sueño, y he aquí, el Shemesh, el sol, y la Yerá, la luna, y 11 Kohabim, estrellas, inclinándose a mí. Y él se lo contó a su padre y a sus hermanos, y lo reprendió a él su padre, y dijo a él, ¿qué sueño es este que tú has soñado? ¿Acaso esperas que yo, tu madre y tus hermanos nos postremos ante ti en tierra? Cuando él le entrega eso, vamos a leer un poquito más, pero en otros libros nos dice que Jacob le está diciendo eso, primero porque como que no lo entendió, segundo porque no quería echarse a los demás hijos en contra, si le preguntaba acerca de ese sueño, pero tercero, él se quedó con ese dicho, con ese sueño en su mente, porque reconoció que esos sueños estaban llegando por parte de nuestro Padre. Y dice, y lo celaban sus hermanos, estoy en el 37:11, y lo celaban sus hermanos, pero su padre observaba aquellas palabras, ¿vieron? Así también pasó como cuando Yeshua tenía como sus 12 añitos y se perdió en el templo, y la mamá Miriam buscándolo, y José, y ¿qué pasó? Que cuando lo vieron, ella le dice, pero no vuelvas a hacerme esto, no te escondas otra vez así, no te pierdas. Y él viene y dice, pero es que yo vine aquí a hacer el negocio de mi papá, tú sabes, como que yo vine aquí, tú sabes lo que yo vine. Y la manera en que él le contestó, ella también se dice a sí mismito, como que ella se quedó con esas palabras en mente, como que meditándolas. ¿Por qué? Porque también entendió y reaccionó a que literal, este hijo vino por parte de una promesa. No puedes esperar que se haga solo lo que tú quieres. Ya él viene con una encomienda. Y aquí Jacob ya está notando que se está comenzando ya a entregar la profecía a través de los sueños de José. Y dice, el 37:12, y cuando fueron sus hermanos a cuidar las ovejas de su padre en Shechem, y le preguntó Israel a José, no Jacob, Israel le pregunta a José, ¿no alimentan el rebaño en Shechem, tus hermanos? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, heme aquí. Aquí hay una de las profecías más gigantescas en este verso. Porque, ¿por qué nuestro Mesías fue enviado a buscar a sus hermanos? A esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así mismo, tal como Israel le dice a José que vaya y busque sus hermanos, que se supone que estén apacentando las ovejas, así mismo José le dice, aquí estoy, yo voy. Y dice, y le preguntó Israel, el 14, y él le dijo, ve, te ruego, a ver si están bien tus hermanos, si está bien el rebaño, y tráeme palabra de regreso. Y él lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Shechem. Y él encontró un hombre, y he aquí, extraviado en el campo. Y el hombre, le preguntó, ¿qué estás buscando? Y él dijo, a mis hermanos yo busco. Él respondió, dime, te ruego, ¿dónde están apacentando las ovejas? Así mismo estaba Yeshua, y literalmente ahora es Espíritu Santo buscando a todos esos otros hijos de Israel, esos que están perdidos, esos que se supone que estuviesen apacentando las ovejas. ¿Y dónde están ellos ahora? En ningún lugar donde se les dejó. Están literalmente dispersados por todas las naciones, y sobre todo esas ovejas perdidas porque no saben que eran de nuestro Padre. Y dice, y dijo el hombre, ellos se han ido de aquí, porque les oí decir a ellos, vamos a ir a Dotán. José fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes de que él llegara donde ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Qué pasó cuando Yeshua llegó? Que aquellos fariseos, que son de la casa de Judá, ¿verdad?
quienes hemos conocido como judíos, hermanos de nuestro mismo Yeshua, de la mismo linaje, conspiraron para matarlo, ¿verdad? De mil formas. De lejos lo veían y querían ya así mismito. Y se dijeron el uno al otro: he aquí, el dueño de los sueños viene. Ahora vengan, vamos a matarlo y echarlo en una cisterna, en un pozo de esos. Entonces diremos: una bestia mala lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y escuchó Rubén el primer hijo, y lo liberó de entre sus manos. Y él dijo: no le quitaremos su nefesh, su alma. Espera. Cualquiera diría que Rubén lo amaba tanto a sus hermanos, que no lo quería matar. No. Aquí estamos viendo que Rubén era más listo de lo que uno pensaba, porque Rubén era el primer hijo. Y el primogénito llevaba una bendición más que cualquier otro. Y él decía: si a cualquiera de mis hermanos le pasa algo como lo que quieren hacerle a José, no importa que sea José, no importa que fuera ese Judá, cualquiera de ellos, lo llegaban a matar ellos mismos, Rubén perdía la bendición completa, porque él es el responsable de todos ellos. Él es el primogénito. Por él pensar en él mismo, por eso es que él, no, déjame liberarlo aquí, no era por pena. Y dice: no derramen, y les dijo a ellos Rubén: no derramen sangre, échenlo en este pozo que está en el desierto, y manos no pongan sobre él, con el propósito de rescatarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Y aconteció que cuando llegó José donde sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica de muchos colores que tenía puesta. Eso es en el momento donde ahora todas las naciones, todos estos hijos de Israel, que están dispersados por todas las naciones, perdieron su identidad. Recuerden que esa túnica representaba a todas esas naciones. Pues ahora nadie entiende, o por lo menos de todos nosotros no entendíamos que éramos parte de Israel. ¿Por qué? Porque aquí se está profetizando, cuando les quitan esa túnica de colores a José, cómo nosotros nos quitaron esa identidad, ese conocimiento, esa manera de entender que éramos parte de Israel. Y dice: y lo tomaron, el 24, 37-24, y lo tomaron y lo echaron en el pozo que estaba vacío y no tenía aguas. ¿Qué representa el agua? Recuerden cómo Yeshua siempre nos ha dicho que esa agua representa la palabra del Padre, y que si bebíamos del agua que venía de Él, era pura sabiduría, ¿verdad? Era agua que nunca más nos iba a dar sed de ella. Y nos echan, o sea, cuando digo nos echan es porque José nos está representando a todos. Nos echaron en un pozo vacío, sin sabiduría, sin palabra del Padre. Por eso llevamos tantos años bajo interpretaciones de miles de religiones, miles de líderes que buscan pelearse unos con otros, buscando quién tiene la razón, pero ahí no está el Espíritu del Padre hablando. Y por eso es que representa aquí José cayendo en ese pozo vacío. Y dice, y ellos se sentaron a comer lejem, pan, y ellos alzaron sus ojos y vieron delante de ellos, y aquí una caravana de Ishmaelim viniendo de Gilead. Ishmaelim eran ¿quiénes? Las personas que venían debajo del linaje del hermano de Isaac, que era parte de las demás naciones, no de la escogida por nuestro Padre. Y dice: y en sus camellos llevaban especias aromáticas, bálsamo y mirra. Iban descendiendo a Mitzraim, a Egipto. Y dijo Judá, ¿verdad? El cuarto hijo, a sus hermanos: ¿qué provecho hay si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, y vendámoslo a los Ishmaelim. Nuestras manos no sean, que nuestras manos no sean sobre él, porque nuestro hermano, nuestra carne es él. Y lo escucharon sus hermanos a él. ¿Quién vendió a Yeshua? A Jesús. Judas, ¿verdad? Estamos viendo aquí que a José lo vendió Judá, su hermano Judá. Y di que precisamente de ese mismo linaje es que llega nuestro Mesías. Y dice, y pasaban allí unos anashim, unos hombres, midianim, mercaderes, y ellos sacaron y levantaron a José del pozo y lo vendieron a José por 20 piezas de kesef, de plata. Y ellos llevaron a José a Mitzraim. Ahí hay muchísima más profecía.
pero no me voy a quedar, imagínense, demasiado ahí. Y ellos llevaron a José a Misraín, a Egipto. Y regresó Rubén al pozo, y aquí no estaba José en el pozo, y él rascó su vestido. Ahora sí que se embarró él. ¿Qué pasó? Que a José lo llevan a Egipto. Nosotros, literalmente, cuando caemos en ese pozo, como él lo tiraron, le quitaron la identidad. Nosotros nos quitan la identidad de israelitas al nosotros ahora no entender nunca que éramos parte de Israel, ¿verdad? Nos tiran en un pozo, sin agua, o sea, sin palabra del Padre. Por eso es que llevamos literalmente tantos años sin entender. Todo el mundo peleándose unos por los otros, o sea, de quién tiene la razón. Miles de religiones peleándose unas con las otras. Y entonces vemos ahora que lo venden en Egipto. O sea, nosotros caemos en manos ¿de quién? De lugares donde hay idolatría. Lugares donde no se obedece al Padre en nada. Nadie conoce al Padre en esos lugares. Y dice, y por eso es que hemos estado, ¿verdad?, entre tantas naciones que haciendo cosas que pensábamos que estaban correctas ante los ojos de Él y no lo eran. Y dice, y él regresó a sus hermanos y dijo, el niño no está ahí, y yo, ¿dónde puedo ir ahora? Ahora se embarró Rubén, ¿verdad? O sea, ahora buscan dónde meterse, porque ya el niño no está ahí, ¿ahora qué yo hago si yo se supone que soy el responsable de todos ustedes? Y dice, y ellos tomaron la túnica de José y mataron un cabro de entre las cabras y metieron la túnica en la sangre. Y ellos tomaron la túnica de José, y ellos enviaron la túnica de muchos colores y se la trajeron a su padre diciendo, necesito ya bajar, tú pesas mucho ya, vamos. Y dice, y ellos enviaron la túnica de muchos colores y se la trajeron a su padre diciendo, esto hemos encontrado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Miren lo que ellos están haciendo en este momento. Ellos ahora le están haciendo creer a su padre que José murió. ¿Y qué pasa en este momento? Y rasgó Jacob sus ropas y puso cilicio en sus hombros y se enlutó por su hijo días y muchos días. En otros libros nos habla de que en este momento es cuando comenzó nuestro Padre a dejarnos claro que ese mismo día sería el juicio final, el día de Yom Kippurim, el 10º día del mes séptimo en el calendario original. Ese es el día donde se conmemora un día de un luto grande, un día donde se hace un ayuno en todo el día y en retrospección completa nosotros por el dolor que estos hijos le causaron a su padre y sobre todo por el arrepentimiento que estos hijos ahora van a tener al ver a su padre que no se podía consolar por tanto tiempo. Y dice el 35, y se levantaron todos sus hijos, y esa es la sexta fiesta sagrada de nuestro Padre. Recuerden que eran 7, la primera, no lo voy a decir, vayan y busquen la clase de las 7 fiestas solemnes de nuestro Padre, y ahí van a entender cuál es esa sexta fiesta. Y dice el 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para confortarlo, ¿verdad?, a él, pero él se rehusó a ser confortado diciendo, porque yo bajaré a mi hijo en luto a la sepultura. Y su padre lloró por él. Ustedes se imaginan que no solamente que fuese el hijo más amado, porque eso es lo que literalmente nos dice, pero sabemos que hay mucha profecía que llevaba, sino que él veía que ese hijo venía con la promesa de nuestro Padre, que venía con un espíritu como el de él, porque recuerden que Jacob también llegaba con esa promesa de nuestro Padre, con ese corazón de integridad y de misericordia hacia los demás, y así era José. Y que veía esos sueños en José y sabía que lo que venía para su vida era grandioso, y que no solamente él está llorando por su hijo, él también debe estar llorando en este momento porque no entiende cómo puede ser que mi padre, en el Dios que yo confío, me entrega a este hijo
Después que mi esposa estuvo estéril tanto tiempo, me entrega al fin, la más amada por él, me entrega al fin ese hijo. Y yo veo las promesas que me entrega a través de él, y yo veo cómo él está entregándole sueños de cómo será ese futuro, y yo veo cómo este niño se está desarrollando con sabiduría y que él es el mejor de todos. Y me lo quita así, con una bestia devorándolo. Yo me imagino a Jacob con tantas cosas en su cabeza que no podía entender. Y les cuento más. Cuando Jacob reconoce esa túnica ensangrentada, en otros libros nos lo dice, que él reconoce la túnica y dice a sí mismo: una bestia ha devorado a mi hijo en el campo. Y esa bestia representa a la religión más grande de todas que se ha formado luego, ¿verdad? De lo que cuando el Padre entrega su Torá, y todas las que vinieron detrás de ella. Esa es la bestia realmente que devoró a este hijo tan amado de nuestro Padre, que hoy todavía está empezando a entender que era parte de Israel. Son nosotros que hemos sido representados por José por tantos años sin saberlo. Esa bestia nos estuvo devorando con toda la falsedad que nos estuvieron enseñando. Y por eso es que Jacob se lamentó tanto, porque ahora no sabía si estaba muerto. Él está asumiendo que está muerto. Por eso ese hijo, literalmente, el hijo pródigo, cuando regresa a la casa, ese padre se emociona porque también estuvo pensando en que estaba muerto y lo vio regresando vivo. Y así es que nuestro Padre ahora nos ve a nosotros regresando a casa, y como que al fin, ahora ya resucitó mi hijo, porque mientras estuvimos en estas miles de otras religiones, o sea, no otras, sino en miles de religiones, porque yo no pertenezco a ninguna, no pertenezco a ninguna religión, ninguna iglesia, ningún ministerio, ninguna doctrina religiosa. Cuando nos ve a nosotros, literalmente, que ya no somos parte de ellas, ya estamos empezando a vivir otra vez. Dice, y los midianitas lo vendieron a él en Mitzraim, en Egipto, a Potifar, un oficial del faraón, un capitán de la guardia. Miren las manos donde viene a caer José. ¡Qué emocionante! Yo seguiría, porque yo amo esta historia demasiado. Bueno, todavía queda como 10 minutos. No sé si alguien más quiere que yo siga, pues yo sigo, pero yo creo que lo voy a dejar para luego, para poderlo vivir y que no llevemos prisa, porque lo que viene es una historia exageradamente espectacular. Ya mismito conocemos también la historia de Judá y qué relación había entre esos dos hermanos, tanto José como Judá, quien lo vendió, como Judá muestra y paga ese arrepentimiento, ¿verdad? Esa consecuencia de lo que hizo, y cómo a través de ese arrepentimiento de corazón es que nuestro Padre decide enviar al Mesías por parte del mismo linaje de Judá, de quien vendió a José. Y cómo José representa la historia que vamos a estar conociendo, esa primera llegada del Mesías. Y cómo Judá representa esa segunda llegada que está por venir. Esta historia es clave para nosotros entender esa primera y segunda llegada del Mesías y toda la profecía que había entre ambos. Así que, qué emocionante. Déjame ver qué está escrito por aquí. Un abrazo a Cristi Preciosa, Cristi Sanz y Doric, obviamente. Otro abrazo para ti también. Michelle Juarbe, tan bella, bendiciones. Y Esther Preciosa, siempre aquí pendiente con papá. Y otro fuerte abrazo también a ti, Doric, bella. Ana Mercedes, te amo muchísimo. Ella dice, esto es difícil, hacer diferencia con los hijos. Me los imagino enojados. Mira, Ana Mercedes, yo había dicho en una ocasión donde también estaba entregando esta clase hace unos meses atrás, donde cuando nosotros como hermanos, si somos hijos, ¿verdad? Tenemos montones de hermanos, y de momento nace este pequeño, y nosotros llevamos muchos años siendo criados por nuestros padres, ¿verdad? Que no es como que somos todos chiquitos. Nosotros ya somos grandes, criados por nuestro padre, hemos tenido muchos años junto a nuestro padre para demostrar ese amor, él con nosotros y nosotros con él. Y de momento llega este bebé
y se le entrega ese amor incondicional a ese bebé, ese niño pequeño. Pero que ese niño sigue creciendo y se va desarrollando diferente a nosotros. Porque nosotros estamos como que todo el tiempo, tú sabes, no nos importa nada realmente lo que es la prioridad de honrar a nuestro padre. Y lo que nos pide, hacemos lo que nos da la gana. So, no estamos siendo buenos hijos tampoco. Y llega este niño pequeño, ¿verdad? Naciendo, cuando ya nosotros estamos siendo casi adultos. Y vemos que ese niño sí empieza a obedecer. Y cuando nosotros estamos viendo eso, realmente hay que odiar a ese niño porque nuestro padre le está mostrando más amor a él. O hay que entender que en nosotros nunca hubo amor. Por más amor que nos hubiesen dado a nosotros, si no llevamos ese espíritu, realmente no vamos a saber amar. Y eso es lo que estamos viendo de diferencia entre esos hermanos que sí tuvieron a su padre por tantos años y nunca supieron poder relacionarse tan siquiera en obediencia. Y llega este niño, que quien lleva el espíritu de nuestro Padre celestial, no el de Jacob, y por eso es que hay un amor diferente hacia él. No es como lo leemos literal. Yo amo más a uno que al otro. Es que había un amor diferente a ese. En este momento, nosotros que nos estamos levantando a conocer toda esta historia, que eran parte de nuestra historia, y no lo sabíamos, para poder regresar a casa, para poder honrar a nuestro Padre de la manera en que Él quiere, nuestro Padre siente un amor diferente a esta generación que a cualquier otra que haya existido. Y ese es el amor que se está describiendo aquí, que Israel estaba teniendo hacia José. Es un amor diferente, porque no solamente porque seas obediente, no solamente porque seas del linaje, te mereces el amor del Padre. Hay que saber que nosotros de verdad debemos estar honrando a nuestro Padre de una manera diferente a cualquier otra persona, con nuestro corazón, para recibir ese amor incondicional de Él. Y eso es lo que representa el que vemos que Israel, porque no decía Jacob, decía Israel, amaba más a José, que a los demás. Jacob los amaba a todos por iguales, pero Israel, el profeta, el que ya venía con el espíritu del Padre, de nuestro Padre, ese era el que veía en José eso diferente. Abraham, cuando tenía a Isaac y a Ismael, ¿qué pasó? El hijo más amado, ¿quién fue? Ese de la promesa de nuestro padre, Isaac. No porque él no tuviera compasión con Ismael, pero él sabía que en él había algo diferente, porque a través de esas personas se iba a salvar la humanidad. Imagínense. Y Jacob, cuando llegó, que Abraham le dice a Rebeca, yo estoy viendo que mi hijo Isaac está dándole más atención, más amor a Esaú, pensando en que por ser el primogénito es el que lleva la bendición. Pero tú te veo más sabia y estás teniendo como que un amor diferente a Jacob. Yo te aviso que yo sí veo el espíritu de Jacob y yo veo que yo voy a estar ahí. El espíritu mío, el del Padre, va a estar en Jacob. Pues tú trátalo diferente, trátalo con más ternura. Enséñale a conocer al Padre aquí, porque Esaú no va a querer conocerlo. Eso es lo que está sucediendo con los hermanos de José y José. Vamos a estar viendo luego cómo José aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió a hacer tanto que los hermanos nunca aprendieron. Y cuando llega a Egipto, eso es lo que le va a hacer a servir a él para ser exaltado. Todo lo que su papá le enseña y que el nene quiere recibir. Porque, oye, por más que nos obliguen a aprender cosas, si nosotros no queremos recibirlas, no las vamos a aprender. Esto mismo que yo estoy leyendo, si las personas que están escuchando no quieren aprender solamente lo que están escuchando porque no tienen más nada que hacer, no lo van a aprender nunca. Por lo tanto, eso que veía Israel, no Jacob, ese ya formado como profeta, veía en ese niño, era lo que hacía que lo amara de una forma diferente a él que a los demás. Y los demás, por envidiosos, porque no llevaban el espíritu del Padre con ellos, por eso no sabían amar a su hermano como se merecía. Porque si nosotros lleváramos el espíritu del Padre, a nosotros no nos da con envidiar a un hermano. Lo amamos más todavía si vemos que lleva un espíritu mucho más apegado al Padre que nosotros, que a través de él va a llegar una bendición para todos. Y eso es lo que estaba faltando en los demás. Y aquí, déjame ver, nos dice también Ana Mercedes que es feo decirle al papá que su hijo estaba muerto y de esa forma enterarse.
eso fue algo muy fuerte. Imagínense si fue fuerte, y nuestro padre amó tanto a Jacob. Ya vimos que escogió esa semilla de Jacob, a Jacob y su simiente para ser santificado, hacer herencia de él. Que ese mismo día, el 10º día del 7º mes del calendario original, ese día él lo escoge para que sea el juicio final. Y ese día, como les dije, se llama Yom Kippurín, es la 6ª fiesta solemne de nuestro Padre. Y es un día en que todos los hijos de Israel, ¿verdad?, hacen un ayuno completo porque reconocen todo el dolor que tuvo que atravesar Jacob y sobre todo el arrepentimiento que comenzó a formarse entre todos esos hermanos de lo que hicieron. Es como, ¿recuerdan cuando Caín mató a Abel? Caín lo mató sin pensar, y después que lo hizo fue que vino a entender lo que hizo. Se dejó inclinar hacia el mal y después es que viene a entender lo que hizo, el arrepentimiento. Aquí esos hermanos literalmente se dejaron inclinar hacia el mal y luego es que llega ese arrepentimiento. Y ellos representan a cada una, yo les he dicho en otras clases, a cada una de las facetas nuestras como seres humanos. Y es algo que vamos a ir conociendo, ¿verdad? Yo no sé si mañana voy a estar dando clase porque todavía tengo algo pendiente. Pero en el día en que yo no pueda dar la clase, yo lo voy a avisar, obviamente, para que sepan que no voy a poder estar. O a lo mejor entro más tarde. Pero sí, vamos a seguir entonces luego con el capítulo 38 para seguir conociendo esa historia de José. Yo entiendo que es una de las historias que más nos va a impactar para entender lo que es exactamente esa llegada del Mesías y cómo nosotros debemos comportarnos o aprender, ¿verdad?, de ser un escogido de nuestro Padre. ¿Cuáles son los sacrificios que hay que enfrentar? ¿Qué tipo de situaciones hay que ¿verdad?, enfrentar también, ¿verdad?, para desarrollar ese liderazgo y mantener esa humildad, llevar esa sabiduría? Muchas cosas vamos a necesitar para mantenernos como escogidos. Y entonces, esos escogidos son quienes a través de ellos, muchos otros que conocen al Padre y se pueden salvar también. O sea, si ustedes quieren la salvación individual, como siempre nos dijeron, bueno, pues cada uno vaya con lo suyo, se pone a leer lo que quiere en la Biblia y intente que busque el que Jesús lo salve, ¿verdad? Pero si de verdad queremos ser escogidos de una forma diferente, de una forma donde a través de nosotros, ¿verdad?, sirvamos como instrumento para que muchos otros puedan ser salvos también, pues esta es la manera, conociendo realmente a estos líderes, entendiendo qué atravesaron, para nosotros así mismos ser valientes, así como el canal se llama, Los Valientes de Papá, para servir de ejemplo y ser parte de esa novia de nuestro Mesías, que ella es una de esas escogidas que le enseña a otros. Vimos como Rebeca le entregaba agua a los camellos, le enseñaba esa sabiduría a esas personas que estuvieron necesitando, como hoy ustedes, ahora yo se la entrego. Así que sirvamos de ejemplo a otros, agrademos a nuestro Padre en el máximo nivel, que esté súper orgulloso de nosotros, para así mismito poder recibir a ese Yeshua, ¿verdad?, a ese hijo más amado de él, cuando regrese sin temor alguno, porque solo a esos escogidos no los va a coger como ladrón en la noche, como tanto hablan. Nadie sabe el día ni la hora, y él llega como ladrón en la noche solo para los hijos de la oscuridad. Pero los hijos de la luz, los que conocen la verdad, no les va a sorprender su llegada, ¿verdad? Lo vamos a estar esperando exactamente el día correcto. Y eso pues, lo daré en otra clase. Pero sí, ese día es exactamente el primer día del 7º mes del año original. El año, solo papá lo sabe. Pero sí, ya por lo menos los hijos de la verdad, los hijos de la luz, los que conocemos esta sabiduría, sí sabemos que es ese día. Se le conoce como Yom Teruah, día de las trompetas, día de los shofares. Bueno, pues vamos entonces a buscar aquí. Ay, también te saludo, José Rosado, un beso, un abrazo. Y déjame entonces buscar aquí la alabanza preciosa para ir terminando, porque yo siempre termino sin voz. Y sobre todo empezando este Shabbat hermoso y bello. Vamos a ver.
Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Me puedes sentir, estoy en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Puedes sentir, estoy en ti, ese soy yo. Soy tu Padre. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Llámame Padre, llámame Padre, que tu corazón se derrame, estoy aquí. Shabbat Shalom, les deseo tanta bendición y sobre todo esa paz sobrenatural de nuestro Mesías habitando en nuestros hogares, ¿verdad? Un día como hoy, lo que es un Shabbat. Recuerden que la esencia del Shabbat es nuestro Padre, pero el Shabbat como tal es el Hijo, es el resultado de haber honrado a nuestro Padre. Así que comencemos a entender cómo es recibir este día tan magistral, tan precioso, tan hermoso, con este deleite que así Él nos pide, para nosotros entender que esta es la cita que Él nos pide entre Él y nosotros. No es cuando nosotros querramos, es cuando Él nos los está pidiendo. Pero no solamente por honrarlo, es para entender que de esta manera estamos siendo bendecidos y santificados como parte de sus hijos más amados. Esta es la señal de Él y sus hijos. Entendamos que hay tantas cosas que nos borraron de nuestras cabezas para alejarnos de la relación con Él. Y solo el conocimiento de su palabra, el conocimiento del entendimiento y la sabiduría de ella es lo único que nos va a marcar, ¿verdad? Ese sello de Él en nuestra frente para ser protegidos entre todo lo que se avecina. El desconocimiento de su palabra es esa marca que tanto hablan del 666. Es exactamente lo opuesto a lo que nosotros hoy estamos haciendo. Así que los bendigo. Ay, Dios mío. Vamos a empezar este Shabbat. Y mañana, si yo no puedo entonces entrar a las 7, lo que voy a hacer es que voy a entrar temprano. Pero mañana seguimos con Génesis. Voy a avisarlo desde temprano si voy entonces a estar entrando a una hora posiblemente mucho más temprano de las 7. ¿Ok? Bye, bendiciones.